Muy buenos días, queridos alumnitos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el profesor Manuel Anco y hoy vamos a repasar y reforzar los conceptos de monosemia y polisemia para que no quepe ninguna duda. Adelante. ¿Qué es la monosemia entonces? Definamos lo que es la monosemia. Veamos. Nos dice que es un fenómeno semántico. No te olvides que todo lo semántico tiene que ver con el significado de las palabras. Entonces, si la monosemia es un fenómeno semántico, debe estar unido estrechamente con el significado de las palabras. Veamos, nos dice que es un fenómeno semántico donde a un significante le corresponde un solo significado. Un solo significado. Con eso ya quiere decir bastante para que tú puedas entender lo que es la monosemia. Es decir, jóvenes, podemos concluir que la monosemia es cuando una palabra tiene un solo significado. Entonces, con esta definición, jovencitos, ya podemos tener más en claro qué es la monosemia. Palabra que tiene un solo significado. Muy bien. Pongamos un ejemplito rápidamente. A ver, veamos qué palabrita sería monosémica. A ver, tenemos acá la palabra abdomen. Abdomen es una palabra monosémica porque solamente tiene un significado. ¿Y cuál es su significado único? Nos dice que es parte del cuerpo humano que se haya dispuesto entre el tórax y la pelvis. Acá tenemos el abdomen. ¿Ya? Entonces la palabra abdomen es una palabra monosémica. ¿Pero qué es la polisemia, jóvenes? ¿A qué se refiere la polisemia? Veamos su definición. La polisemia es un fenómeno del lenguaje, es decir, es un fenómeno semántico que consiste en que una misma palabra tiene varios significados. Podemos agregar que una misma palabra de un solo origen tiene varios significados. Ya no te olvides entonces, fácil de recordar, de comprender. Veamos un ejemplito. ¿Quién no ha escuchado la palabra ratón? ¿Y cuántos significados tiene? ¿Cuántas definiciones tiene? Obviamente, ¿no es cierto? Como tú ya lo sabes, es una palabra polisémica, porque tiene varios significados. Entre ellas tenemos, la primera se refiere al animalito pequeño. Luego tenemos su otro significado, que se refiere al objeto de la computadora, al ratón de la computadora. Entonces tenemos aquí, jovencitos, para que tú entiendas cabalmente qué es la polisemia y un ejemplito. Sigamos, jovencitos. Recuerda, para una mejor comprensión, jovencitos. A ver, distingamos la monosemia con la polisemia. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes? Con este ejemplito vamos a entender mejor lo que es la monosemia. Ya distingamos bien cuál es la diferencia entre monosemia y polisemia. A ver, tú ya sabes, ¿no es cierto?, qué es monosemia. Ya sabes que era palabras que tienen un solo significado. ¿Ya? Palabras que tienen un solo significado. ¿Y qué es polisemia? Te preguntarás. Polisemia es palabras que tienen muchos significados. Muchos significados. Entonces, ahí encontramos, jovencitos, la diferencia entre lo que es monosemia y polisemia. ¿Ya? Entonces, con este
Con esta imagen tú ya recuerdas muy bien que es una comprensión más cabal de lo que es la monosemia y la polisemia. A ver, veamos ejemplitos. En monosemia se nos dice que palabras que tienen un solo significado. Ejemplitos. A ver, la palabra decreto, que es una palabra monosémica, porque solamente tiene un solo significado. Un solo significado. ¿Y cuál es el significado? Tenemos aquí decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Es el significado de la palabra decreto. ¿Ya? Veamos otro ejemplito. La palabra jeringa. Tú has escuchado, ¿no es cierto? Una palabra que se usa bastante en los hospitales, en el ámbito médico, ¿no es cierto? ¿Y qué significa jeringa? Tú ya lo sabes, ¿no es cierto? Y es una palabra monosémica porque solamente tiene un solo significado, no te olvides. ¿Y qué significa? Veamos. ¿Qué es lo que nos dice? Instrumento para introducir líquidos en conductos y cavidades. Es la definición de jeringa. ¿Ya? Muy bien, entonces acá tenemos palabras monosémicas. Ya sabemos lo que es la monosemia. Ya habíamos dicho, ¿no es cierto, jóvenes? Que la polisemia son palabras que tienen muchos significados. Se contrapone con monosemia, ¿no es cierto? A ver, veamos ejemplitos. Primero, a ver, banco, una palabra polisémica. Tú ya sabes, ¿no es cierto? Ya sabes, yo sé que tú ya sabes las definiciones de banco, ¿no es cierto? Es una palabra polisémica porque tiene muchos significados, muchos significados. A ver, ¿qué significa banco, jóvenes? Tenemos acá las definiciones. Primero, objeto para sentarse. ¿No es cierto? Eso tú ya lo sabes muy bien. 2, entidad financiera. También lo sabes. Una oración con banco, refiriéndose al segundo significado, sería: papá, vamos al banco para sacar dinero. Una oración, un ejemplito, ¿no? Y la tercera definición, conjunto de peces. Ya, banco también significa conjunto de peces. A ver, otro ejemplito de palabra polisémica. Veamos, a ver, ¿qué será? Acá tenemos, a ver, la palabra café. Es una palabra polisémica porque tiene varios significados. Veamos los significados. La primera, a ver, café. ¿Qué significa? Bebida que tiene aroma. Nos estamos refiriendo a la bebida que tú tomas en las tardecitas. ¿Ya? Es la primera definición. La 2 se refiere al color, ¿no es cierto? Al color que tenemos, que existe, ¿no es cierto? Ya, eso se refiere café. 3 se refiere al establecimiento donde se toma café. Es la tercera definición. Una oración, a ver, con la tercera definición, te dice: oye, vamos al café que queda a 2 cuadras de acá, ¿no es cierto? Entonces se refiere a la tercera definición de café. Muy bien, jóvenes, entonces acá tenemos la diferencia entre monosemia y polisemia. No te olvides qué es monosemia y qué es polisemia. Ahora, practiquemos, jovencitos. A ver, practiquemos. Vamos. Recuerda tu léxico. Saca a lucir tu léxico. A ver, vamos. Tenemos acá un ejercicio. ¿Qué es lo que dice? Determina si las siguientes palabras son monosémicas o polisémicas. Determina, a ver. Vamos analizando. Analizando las palabritas. La palabra ojo será monosémica o polisémica. ¿Qué opinan ustedes? A ver. Fácil, ¿no es cierto? Porque ojo es de uso común. Tú ya sabes, ¿no es cierto?, a qué se refiere y cuántos significados tiene la palabra ojo. Por lo tanto, la palabra ojo es una palabra polisémica, ¿no es cierto?, porque tiene 2 o más significados. Una se podría decir que es el órgano de la visión, ¿no es cierto?, órgano de la visión. Otro, el ojo de la aguja, ¿no es cierto?, se refiere al ojo, al huequito de la aguja. Muy bien. La palabra corazón
¿Qué es? ¿Polisémica o monosémica? A ver, es una palabra polisémica, ¿no es cierto? Porque hoy en día tiene varios significados. Uno se refiere al órgano vital del hombre, de las personas, ¿no es cierto? Otra, al elemento, a la sustancia más importante de alguna cosa, de una empresa, ¿no es cierto? O también se denomina a un dibujito, ¿no es cierto? Que hoy en día ya se hace, ¿no es cierto? De manera convencional se distingue un corazón en un dibujito, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá, le hemos dado 3 definiciones: al órgano, a la parte, al elemento fundamental de una empresa, de un objeto o de un proyecto, se podría decir, ¿no es cierto? Y también al dibujo, ¿no es cierto?, que se representa el corazón. Entonces, corazón es una palabra polisémica. La palabra mañana es una palabra polisémica o monosémica. Mañana es un adverbio, ¿no es cierto? Entonces, es un adverbio. ¿Es una palabra monosémica o polisémica? ¿Qué opinan ustedes? Mañana es una palabra polisémica, ¿no es cierto? Porque se refiere principalmente a la parte del día, ¿no es cierto? A la parte del día. Estamos hablando 5, 6, 7 de la mañana en este caso, ¿no es cierto? Las 6 horas, las 7 horas del día, ¿no es cierto? A eso se refiere. O también se refiere el día pasado, ¿no es cierto? El día venidero. Un ejemplo: mañana dará el mensaje a la nación al presidente Vizcarra. Se está refiriéndose al día venidero. Entonces, una palabra polisémica. Bursátil. Bursátil. ¿Es una palabra polisémica o monosémica? Obviamente, esta palabrita es usado frecuentemente en el ámbito económico, contable, ¿ya? Y es una palabra monosémica, porque solamente tiene un solo significado, referido a ¿qué? A la bolsa de valores, ya, a la bolsa de valores. Luego tenemos la palabra pie. Tú ya sabes, es una palabra polisémica, ¿no es cierto? Porque se refiere a la parte del cuerpo humano o también al pie de la plantita, ¿no es cierto? Al pie de la planta, de los objetos, ¿ya? Pie es una palabra polisémica. Plátano, a ver, analiza un rato, a ver, deduce. Plátano, ¿será una palabra polisémica o monosémica? Plátano, jóvenes, es una palabra polisémica porque se refiere o tiene 2 significados: uno al fruto y el otro a la planta que da ese fruto, ¿ya? Por eso se dice que plátano es una palabra polisémica. Por último tenemos la palabra panteón. ¿Qué dicen? ¿Es una palabra polisémica o monosémica? Según la RAE, jovencitos, es una palabra monosémica, porque se refiere, ¿no es cierto?, a la última estancia de los difuntos, donde se pone los difuntos, ¿no es cierto?, ¿ya? Entonces tenemos acá, jovencitos, palabras polisémicas y monosémicas, ¿ya? Muy bien. Bien, jóvenes, así llegamos a la parte final de este tema, de esta sesión. Muchas gracias por su atención, jóvenes. No te olvides de repasar y practicar y quedarte en tu casita, jóvenes, mientras dure esta cuarentena. Te lo dice el profesor Manuel Anco. Nos vemos, jóvenes.